Queridos hermanos, desde que somos chicos, una de las primeras cosas que aprendemos es a llamar a ciertas cosas mías, propias, como que las tenemos en propiedad, como que somos dueños de algo. ¿Quién de nosotros no recuerda haber peleado con un hermanito, con una hermana y haber dicho: esta pelota es mía, esta muñeca es mía, soy dueño, soy propietario? Y esa sensación de ser dueños de las cosas quizás se va acentuando con el paso del tiempo de una manera particular cuando ya podemos trabajar y ganar nuestro propio dinero y sentimos que aquellas cosas que compramos nos pertenecen enteramente porque nos las hemos ganado con el fruto de nuestro esfuerzo. Es mío, soy dueño. En realidad, si nos ponemos a pensar bien, nada es verdaderamente nuestro. No somos dueños de nada. ¿Por qué no somos dueños de nada? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo lo que tenemos es, en última instancia, un don de Dios, ya sea directamente recibido como la vida, el cuerpo, la salud, o tal vez indirectamente nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, pero a la larga lo hemos conseguido gracias a esos dones que el Señor nos ha dado. No somos dueños, somos administradores. Nadie es dueño, todos somos administradores. Todos hemos recibido una enorme cantidad de dones de parte de Dios y tendremos que rendir cuentas en el momento en el que el Señor disponga, y vamos también rindiendo cuentas gradualmente a lo largo de nuestra vida. Fíjense que es por eso, precisamente, que en el Evangelio, en varias oportunidades, Jesús utiliza parábolas o comparaciones relacionadas con este tema de la administración. Un hombre se va de viaje y deja a un servidor 5 talentos, a otro 2, a otro 1, ¿recuerdan? El Señor nos habla de ser vigilantes como aquel administrador fiel y prudente que está atento, esperando la llegada del dueño que va a volver de su viaje. O esta parábola que nosotros acabamos de escuchar en el Evangelio del administrador infiel. Todos somos administradores, ninguno es verdaderamente dueño, todos tendremos que rendir cuentas. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando alguien le confía sus bienes a otro para que los administre, busca fundamentalmente dos cualidades en esa persona. Primero, que sea hábil, porque si la persona no es hábil, lo que yo le confíe, mi plata, mis bienes, las va a echar a perder, las va directamente a derrochar, a malgastar. Pero lo segundo que uno busca, además de que sea hábil, es que sea fiel. Porque si esa persona es corrompida y busca su propia ganancia, su propio interés, se va a agarrar todo para él y va a dejar al verdadero dueño sin nada. Un administrador tiene que ser fiel y tiene que ser al mismo tiempo hábil. Fíjense cómo en el Evangelio Jesús a este administrador, a quien él mismo califica de infiel y que por eso va a perder la administración de sus bienes, sin embargo Jesús lo alaba porque es hábil. Porque este hombre, viéndose en el trance de perder su puesto, comienza a perdonar las deudas de los deudores de su patrón para tener amigos que lo puedan recibir después cuando le falte el puesto. El administrador supo ser hábil, pero además de ser hábiles administradores, tenemos que ser administradores fieles. Estamos en este año de la fe, celebrando la novena de la Virgen de la Merced, y a lo largo de todos estos días de la novena se nos ha propuesto contemplar a María precisamente bajo ese signo de la fidelidad. María, porque es la mujer de fe, es la que es enteramente fiel. Aquella que se ha fiado de Dios se convierte ella misma en fiable, es decir, aquella en la que Dios se puede apoyar y con la cual puede contar como colaboradora suya dentro de la obra de la redención. María recibió enormes dones de parte de Dios y fue administradora fiel, prudente y hábil, porque ella en última instancia recibió a Cristo en su corazón y en su seno para poder brindarlo al mundo, para que Él pudiera llegar a ser el Salvador de los hombres, como
compartiendo nuestros caminos, nuestras vidas, nuestras tristezas y nuestras alegrías. María entonces es esa administradora fiel de los misterios de la redención y nos invita a nosotros a imitar su ejemplo de fidelidad, que nosotros también podamos tomar conciencia de los dones recibidos y podamos igualmente crecer en fidelidad para que podamos administrarnos bien en beneficio de todos nuestros hermanos. Queridos hermanos, hoy en día la fidelidad no es un valor que esté de moda, porque consideramos que nuestro mundo es muy cambiante y por lo tanto no vale la pena, ni tan siquiera es posible, mantener una palabra para siempre. Y decimos una cosa y no somos capaces de sostenerla en el tiempo, prometemos otra, no somos capaces de cumplirla. Estamos siempre casi como cruzando los dedos en todo lo que decimos, porque decimos sí, pero siempre hay un pero. La fidelidad a la palabra dada, la fidelidad a los valores que son reconocidos como esenciales, la fidelidad a los compromisos asumidos, no es algo que hoy esté de moda. Y sin embargo, esa fidelidad es esencial, porque nuestra fidelidad tiene que ser la respuesta a la fidelidad de Dios. Lo mismo que la fidelidad de María fue la respuesta a la fidelidad de un Dios que fue acompañando a su pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación, y que en la plenitud de los tiempos, a pesar de toda la historia de rechazo y de pecado por parte del pueblo, en la plenitud de los tiempos nos dio a su Hijo, máxima manifestación de su amor y de su fidelidad por los hombres, el Hijo en quien nosotros somos salvados, el Hijo en quien nos convertimos en hijos de Dios. Por eso también nosotros, meditando esta fidelidad de María, tenemos que revisar nuestra propia fidelidad. Yo me atrevería a proponerles 3 ámbitos en los cuales nosotros deberíamos examinar nuestra propia fidelidad. Primero que nada, la fidelidad a Dios y a la Iglesia. Queridos hermanos, nosotros hemos nacido en medio de un pueblo creyente, en un lugar y en un tiempo donde nosotros podemos considerar al cristianismo como algo mayoritario y bastante encarnado en la cultura. Sacamos una imagen de la Virgen, todo el mundo se persigna, celebramos su fiesta, todo el mundo participa. Pero sin embargo, hoy en día estamos asistiendo a un cambio de época en el cual ya esa presencia del cristianismo deja de ser determinante desde el punto de vista cultural. Y tal vez muchas veces tendremos que resignarnos a ser minoritarios, o por lo menos a no tener ese acompañamiento casi automático de las principales expresiones de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Es entonces, más que nunca, donde nosotros tenemos que crecer en nuestra fidelidad a Dios y a la Iglesia. No podemos avergonzarnos de nuestro ser cristiano. No podemos dejar aquellos compromisos esenciales del cristiano, como son la oración, la misa dominical, el testimonio de vida, la capacidad de hablar de Cristo a aquellos que lo necesitan, dejando de lado posibles rechazos, burlas o indiferencias. El cristiano tiene que destacar por esa fidelidad a Cristo que llevó a tantos hermanos nuestros en diferentes tiempos y lugares de la historia a entregar su vida incluso en el martirio. La fidelidad del cristiano tiene que ser tal que pueda dar testimonio de Cristo de una manera firme pero amable al mismo tiempo, de una manera que sea enteramente comprometida pero que salga de la espiral de agresividad y de violencia con la que vemos tantas veces que las personas reclaman sus derechos o expresan sus opiniones hoy en día. Fidelidad en primer lugar a Dios y a la Iglesia católica, que aún con sus limitaciones, con sus manchas, con sus pecados, es nuestra madre y nuestra familia, a quien nos debemos, a quien cada uno de nosotros, como bautizado y confirmado, tiene que sostener, tiene que apoyar, tiene que servir con su palabra y con el testimonio de su vida. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios y a la Iglesia?
Nos ponemos a veces con mucha facilidad en la vereda del frente, en la vereda del que critica, en la vereda del que se queja pero no hace nada. O tratamos de aportar nuestro granito de arena desde el lugar en el cual cada uno de nosotros le toque desempeñarse. Un segundo espacio, un segundo ámbito de la fidelidad que me gustaría proponerles para su reflexión es el de la fidelidad a la propia vocación, a los deberes de Estado, como se dice. El casado, la fidelidad en su matrimonio. El que ha sido llamado al sacerdocio, la fidelidad en sus obligaciones cotidianas, en esa vida rutinaria del seminario que tantas veces incluye el estudio, la oración, y aparentemente es todo monótono y no hay nada que sea excitante, nada que sea fuente de abundantes sensaciones. La fidelidad del consagrado y del sacerdote a sus compromisos con Dios, a su entrega en el desempeño de la misión pastoral que le haya sido encomendada, sin caer en el aburguesamiento o en el desaliento. La fidelidad de un padre, de una madre de familia, a esos tiempos que le pertenecen a sus hijos y que tienen que acostumbrarse a perder, entre comillas, el tiempo con sus hijos, sabiendo que lo que ellos le puedan transmitir a los hijos no se lo va a poder transmitir nadie más, no se lo va a brindar ninguna otra persona. La fidelidad a nuestro deber de Estado, porque eso es lo que construye la nación, eso es lo que hace que el cristianismo pase del corazón y del sentimiento a la vida de la sociedad y la transforme con una savia nueva para que podamos superar los males de nuestro tiempo, que muchos de ellos se resumen en última instancia en el olvido y en el abandono de Dios. Fidelidad entonces a ese deber pequeño y cotidiano que muchas veces tal vez dejamos pasar de largo porque no hemos entendido aquello que el Señor dice del Evangelio: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Fidelidad en última instancia, y el tercer ámbito que me permito proponerles, fidelidad a aquellos que son los primeros destinatarios del Evangelio, fidelidad a los pobres. Jesús dice en el Evangelio: gánense amigos con el dinero de la injusticia. Es decir, no conviertan al dinero simplemente en un medio para satisfacer todos sus deseos y necesidades, no conviertan el dinero simplemente en moneda de cambio del establecimiento de relaciones puramente ventajosas e interesadas. Usen el dinero para el pobre, para aquel que verdaderamente lo necesita. Como se reflejaba en la primera lectura del profeta Amós, cuando Dios, por medio del profeta, denuncia esa injusticia para con el pobre y asume como propia su causa. El Papa Francisco nos ha invitado repetidas veces en estos meses a salir al encuentro de los que más necesitan, entendiendo al pobre y al que está en la periferia no solamente como aquel que carece de recursos materiales o está en una situación geográfica marginal, sino aquel también que está marginado de la vida, de la sociedad y del sentido de la existencia. Ese también es el pobre. Fidelidad al pobre, que es el primer destinatario del mensaje de Jesús. Fidelidad al pobre, que es aquel para quien cada uno de nosotros es administrador de los bienes que Dios le ha confiado. Porque cada uno de nosotros ha sido enriquecido por el Señor con tantos y tan numerosos bienes que no nos lo podemos guardar, porque siempre habrá alguien que tendrá menos que nosotros, que sabrá menos que nosotros, que podrá menos que nosotros, que necesitará más de nosotros. Queridos hermanos, la fidelidad de la Virgen nos invita a nosotros también a crecer en nuestro propio camino de fidelidad. Esa fidelidad de María comenzó el día de la Anunciación, cuando ella se proclamó la esclava fiel de Dios, y llegó a su plenitud en el momento de la cruz, cuando ella entregó a su Hijo, uniéndose a su propio sacrificio. Ojalá que nosotros aprendamos a ser fieles en todo momento de nuestra existencia.
cuando las cosas van bien y cuando las cosas son difíciles, en el momento de la alegría y en el momento del sacrificio, cuando cosechamos los aplausos de la gente y cuando por el contrario recibimos la indiferencia y el desprecio. Y sobre todo yo les pido que recen especialmente por la fidelidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Hoy estamos aquí peregrinando con los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes y que estudian en nuestro seminario de Tucumán, que pertenecen a 9 diócesis diferentes y que son, por lo tanto, el futuro sacerdotal de todo el noroeste argentino. Recemos por su fidelidad, apoyemos su fidelidad, sostengamos su fidelidad, para que, teniendo sacerdotes fieles, podamos nosotros también gozar de todos aquellos dones que Dios nos quiere regalar a través del sacerdote, la palabra de Dios, la gracia en los sacramentos, la guía de la comunidad. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre,